Estamos acá con Natalia Villavicencio, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins, y estamos conversando específicamente con ella porque se han encontrado restos muy antiguos, mucho más de lo que teníamos conocimiento previo, aquí cerca de Rancagua, especialmente en la zona de San Vicente, la zona de la laguna de San Vicente, que ahora, bueno, está seca y donde hay muchos y variados restos arqueológicos que están siendo en este momento investigados. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muy bien. Gracias por el espacio para hablar de nuestra investigación. Por lo que tengo entendido, ya se han empezado a hacer más excavaciones y han empezado a encontrar restos de fauna, restos humanos, incluso más antiguos de lo que se tenía registro anteriormente, que primero los que se tenían eran de 8.000 años y ahora ya estamos hablando de 12.000 años de antigüedad. Sí, bueno, en el sector de La Laguna, en la comuna de San Vicente, ha sido como, por decirlo de una forma, objeto de investigación desde hace varias décadas atrás ya. Hubieron excavaciones previas ahí en la década de los 60, después en los 80, por distintos arqueólogos que efectivamente habían publicado estos resultados como de asentamientos humanos muy antiguos, de más de 11.000 años, y también de presencia de estas como fauna extinta. Y nosotros como equipo, el equipo científico que incluye académicos de la Universidad O'Higgins, de la Universidad Católica, de España también, de un instituto que se llama el IPES, retomamos las excavaciones en el mismo sector el año 2019. Y ahí hemos estado yendo año tras año a excavar y hacer más descubrimientos de este tipo. Y como bien tú lo dices, hemos, claro, como reiterado un poco esta información de que había ahí un asentamiento humano más antiguo, o sea, muy antiguo, como de más de 12.000 años de antigüedad, 12.600 más o menos, y de esta fauna extinta asociada a estos sitios también. Sí. Lo que han encontrado son mastodontes que parecen elefantes, tienen forma de elefante, pero no son elefantes. Sí, sí, muy bien, porque salió la noticia en muchos medios y hablan de elefantes. Y claro, efectivamente no son elefantes, son parientes de los elefantes y se parecían mucho a los elefantes, con trompa y todo. Pero, claro, como bien tú dices, son conocidos como mastodontes o también gonfoterios, le llama a la gente ahora. Sí. Y estos animales vivían, bueno, no me imagino que solo en la zona de San Vicente, habrán vivido en toda nuestra zona central, en el país, y también qué pasaba en la Tierra en ese momento del que estamos hablando, del que estamos encontrando restos ahora. Claro, bueno, estos mastodontes gonfoterios habitaban efectivamente en varias partes de Chile. Su distribución más al norte puede ser un poco dudosa. Hay como una nota muy antigua de que habrían sido encontrados como en la región de Tarapacá algún hueso, pero no tenemos registro de eso. Pero sí, con certeza sabemos que vivían desde el norte chico, desde cerca de La Serena, Los Vilos, hasta Chiloé, en nuestro país. Y también vivían en el otro lado de la cordillera y hacia el norte en otros países como en todos los otros países, Perú, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil. Eh, y, y bueno, y claro, estos animales son propios de un periodo geológico que nosotros conocemos como el Cuaternario, que son los últimos 2.6 millones de años. Y habitaron, bueno, en el continente a través de muchos cambios ambientales, pero los que vivían particularmente en Tahuatahua y en Chile estaban viviendo en un momento que es como la última glaciación, ¿verdad? El último momento en que el planeta estuvo bien frío, más frío de lo que conocemos. Había hielo, cascos de hielo en los Andes o en el sur de Chile, mucho más extenso. Y ahí es como donde vivían estos animales, como en la película Edad del Hielo, que hay una película de monito, es como esa misma situación, pero acá en Chile.
Y ahí, bueno, se han encontrado también signos de la presencia humana Sí. junto con estos restos. Sí, bueno, y no solo los mastodontes y los gonfoterios aparecen en estos sitios, sino que también hay caballos extintos, caballos que son distintos a los que trajeron los europeos, y también ciervo, un ciervo extinto. Y bueno, y claro, también como tú dices, estos restos de fauna extinta aparecen como en un contexto, como en el mismo nivel de la excavación, junto con evidencia de los primeros habitantes de Chile Central que habían estado también viviendo en esta orilla de la laguna. Y la evidencia no son huesos humanos ni nada, como podría ser el caso del cementerio de Cochipuy, que también está ahí cerca, pero sí son herramientas de piedra, fogones, como carbones de lo que habría sido un fogón de cuando ellos acampaban en la orilla del lago y ese tipo de evidencia. Eh, y también iba a preguntar, o sea, estos humanos que interactúan con estos animales son incluso anteriores al Cutipuy que teníamos como más cercano. Sí, 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 son anteriores, son varios miles de años más antiguos. Y, ¿qué habrá pasado con esta fauna, con estos animales? ¿Qué cambió que se extinguieron y que no Esa llegaron hasta nuestra época? es la gran pregunta que estamos algunos tratando de responder todavía. El equipo que trabaja ahí en Tahuatahua es bien multidisciplinario. Hay gente que estudia cómo vivían estas personas, como que trata de investigar la parte humana. Hay otros que tratamos de investigar más la fauna y qué habría pasado con esta extinción, por ejemplo. Y es un misterio todavía, pues como es algo que se viene investigando o una pregunta que viene desde 6 décadas, si no más, dando vuelta, y que se suele buscar responder como en términos de si fue el cambio climático o los cambios ambientales los que quizás hicieron que estas especies se murieran o se fueran del lugar, como cambios en las plantas que vivían en el lugar o en la cantidad de agua que había, o si también estos primeros habitantes humanos tuvieron algo que ver con también esta extinción, como ya sea cazando estos animales o perturbando los ambientes donde todos vivían de otras formas, como con fuego, por ejemplo, y otras características. Y hay otras teorías que también se manejan, se hablan globalmente como si podría haber sido un meteorito, que también es algo que se investiga en otras regiones del país, o otro tipo de evento así catastrófico. Pero en general las que más se hablan son cambios ambientales y humanos, que es como las dos cosas que encontramos en Tahuatahua particularmente. ¿Y por qué en Tacuatagua? ¿Por qué en este sector se encuentran tantos restos y no en otros lugares del país o del mundo? Bueno, Tahuatahua, como tú también lo mencionaste, fue un lago hasta hace no mucho. El lago estuvo presente ahí hasta mediados de 1800 Sí. y fue desecado artificialmente por el hacendado del sector que decidió hacer obras para secar el lago y tener más tierras de cultivo. Entonces esto, claro, fue un lago por miles de años y al ser un lago concentraba muchos animales, incluidos los humanos, que llegaban a la orilla del lago también a vivir, incluyendo otros animales también, como estos gonfoterios o los caballos o los ciervos que llegaban a esta orilla del lago a hacer sus cosas. Y no solo eso, sino también muchos otros animales pequeños como roedores, aves, patos, de todo. Y bueno, y fueron viviendo ahí, muriendo ahí y quedando enterrados ahí mismo. Y cuando se hace esta obra para desecar la laguna, es que los habitantes del lugar empezaron a encontrar también estos restos de animales muy extraños y esas mismas pistas llevaron a los científicos a ir a investigar ese mismo lugar y ver qué pasaba y hacer todos estos descubrimientos de los que estamos hablando. O sea, también es posible inferir que no se ha descubierto todo de San Vicente. O sea, podemos tener obras y descubrimientos en nuestra zona para mucho rato. Sí, sí, no sería extraño pensar que porque nosotros estamos quedando una parte de la orilla, de lo que fue la orilla del lago, que en cualquier otra parte de la orilla aparezcan más restos. Hay historias de los mismos lugareños de ahí que hacían, no sé, su zanja o pozos o construían galpones y les aparecían huesos mientras estaban haciendo las obras.
Entonces sí, hay mucho por descubrir en el entorno del antiguo lago de Tahuatahua. Lo bueno es que, bueno, si bien estos restos son conocidos, como tú dices, de los años 60, los 80, los últimos años, ha agarrado un poco más de impulso y también desde un punto de vista también turístico, como para dar a conocer también esta riqueza. Sí, sí, o sea, de partida volver a investigarlos porque también desde los años 80 que se habían hecho las últimas investigaciones, ya hay nuevas técnicas que podemos aplicar, distintos tipos de muestras que podemos tomar como para hacer más, para como reconstruir esta película antigua más completamente. Y también como aprovechar quizás de invitar a la gente que nos puede estar viendo y escuchando de que efectivamente el lugar, el entorno es un lugar bien turístico ahora. Está el Museo Escolar, Laguna de Tahuatahua ahí, en donde hay exhibiciones que explican toda esta historia que yo les estoy contando. Se cuenta la historia de los últimos hallazgos que hemos hecho y también la historia como de los primeros habitantes del sector hasta el presente, así que es un buen lugar para visitar en la comuna de San Vicente, cerca de la ciudad de San Vicente. Bueno, antes de terminar, algo que en realidad voy a retroceder un poco en la conversación, pero me quedo dando vuelta, el tema de que estos mastodontes son parientes del elefante, o sea, pero quiero decir que tuvieron, no sé, el elefante con ellos un ancestro común y cuando se dividieron los continentes evolucionaron en forma distinta o algo así se supone. A ver, quizá aquí no tengo muy claro dónde es el origen, pero claro, más que cuando los continentes se separan, aunque tiene algo que ver, estos como proboscidios se llaman, como el grupo grande que engloba a todos los animales que tienen esta trompa, como los elefantes, se origina en otra parte fuera de América y estos animales migran a través del mundo y llegan a América del Sur porque América del Sur en su momento con América del Norte estaban separados. En un momento se juntan hace más o menos 3 millones de años atrás por el Istmo de Panamá y ahí empiezan a migrar muchos animales hacia el sur y otros también migran desde el sur hacia el norte. Entonces ahí es cuando llegan estos animales como gonfoterios ya propiamente tal, de la familia Gonfoteridae, y se diferencian de elefantes o incluso de los mamuts, porque los mamuts lanudos que siempre aparecen en las películas como La Edad del Hielo, también son parientes de los elefantes. En general uno los diferencia por su anatomía, por los huesos que uno encuentra, entonces sus dientes son distintos y otras partes del cuerpo también son distintas. Y por eso sabemos que los que habían acá en América del Sur son distintos a los elefantes que viven hoy día en África o en Asia, o a los mamuts que vivieron en otras partes, o a otras muchas especies de este grupo proboscideo. Y para también ubicar un poco a la gente en la escala, o sea, estamos hablando de 12.000 años de antigüedad, pero también miles de años después de los dinosaurios, o sea, por ejemplo, son etapas absolutamente distintas. O sea, los dinosaurios se extinguen 65 millones de años atrás, millones de años. Sí. Después yo hablé de que los gonfoterios llegan a América del Sur hace 3 millones de años atrás. También es un salto mucho, decenas de millones. Y la historia de Tahuatahua es solo 12.000 años atrás, digamos entre 12.000, 15.000, que para como nosotros que estudiamos el tiempo geológico es muy reciente, pero es bien atrás igual. Sí. Y en Chile hay restos más antiguos, esto ya está dentro de los más antiguos que se han encontrado. Está en el grupo de los más antiguos. Hay asentamientos humanos o evidencia de humanos en otras partes que es un poco más antigua, sobre todo en el sur de Chile, en la región de los lagos, están los sitios más antiguos para el país e incluso para el continente, que son como de 16.000 años de antigüedad. Monteverde y otras evidencias de un sitio que se llama Pilauco también. Pero para Chile Central, por ejemplo, Tahuatahua es lo más antiguo, 12.600. Y si nos movemos un poquito más al norte, también hay otros sitios antiguos, pero están en el mismo orden, 12.600, 12.800. Entonces, es del grupo de los más antiguos del país y sin lugar a dudas, por ahora el más antiguo de Chile Central. O sea, podemos, es una inferencia, a lo mejor que es un salto muy grande, pero suponer que más o menos en esa época, o 1.000 años antes, 1.000 años después, llegó el hombre a esta zona.
Sí, o sea, pueden haber otros descubrimientos que los salten más atrás, pero hasta donde sabemos ahora, Tahuatahua marca el momento en donde llegan a la zona de Chile Central. Muchas gracias, Natalia, entonces con este contacto con Diario El Rancagüino y además para conocer un poco más de estas cosas que tenemos acá en nuestra región y que son muestras de una riqueza que muchas veces nosotros no conocemos. Sí, no, gracias por el espacio y reitero la invitación de que vayan al Museo Escolar de La Laguna a conocer esta historia porque es muy bonito y muy interesante. Muchas gracias entonces por este contacto. Gracias.